Audios de primavera. La esposa es lo primero. Autor Luye Qianhe. Capítulo 38. Castigado de rodillas. Habían losas de piedra caliza frente al palacio Fenji de la emperatriz, y era un lugar vacío completamente libre de vegetación. Los escalones de piedra de mármol blanco desprendían un aire magnífico a esta relajada hora del día, justo después del mediodía. La gente que los subía sentía una profunda sensación de opresión. Mu Hanshan siguió al eunuco al frente del salón principal. Tal vez fue debido al cálido clima que la emperatriz había colocado un sofá de fénix en la terraza en lugar del pasillo. Dos sirvientas que sostenían abanicos de pavo real con asas largas abanicaron lentamente a la emperatriz desde detrás del sofá, mientras ella estaba vestida con una hermosa túnica que representaba a un fénix perfilados en oro. Sentada en posición vertical en aquel lugar, vio a Mu Hanshan subir los escalones de jade uno por uno. Este subordinado saluda a la madre emperatriz y le desea 1000 años de vida. Mu Hanshan caminó tranquilamente hasta debajo de la terraza y se arrodilló para mostrar sus saludos. La emperatriz tomó un sorbo de su taza de té y luego con elegancia agarró su pañuelo para secarse las comisuras de su boca. Luego, ni demasiado rápido ni lento, dijo: «Levántate. Ven rápido y siéntate. Eres el tesoro del corazón de Chen Wang. Si te lastimas por estar demasiado tiempo arrodillado, el palacio Bengong no podrá compensarlo». Mu Hanshan entrecerró sus ojos, como si no pudiera escuchar la ironía en las palabras de la emperatriz. Él le dio las gracias cortésmente y se sentó en un taburete cuadrado que trajo una doncella del palacio. La forma en que actuó Chen Wangfei fue completamente diferente a lo que esperaba la emperatriz. No estaba ansioso ni nervioso. Cuando le dijeron que se sentara, la obedeció sin refutar. Su conducta y etiqueta eran impecables. La reprimenda que ella estaba dispuesta a desatar contra él fue sofocada y tragó saliva abruptamente. Cuando Jin Chao entró en la sala de estudio imperial del sur, los jóvenes príncipes acababan de despertarse de su siesta de la tarde, pero aún no habían comenzado sus lecciones. Actualmente estaban repasando en silencio y esperando a que llegara su maestro. Debido a que el clima se estaba poniendo más caluroso, el emperador Hongsheng había excusado a los príncipes de su clase de artes marciales de la tarde y la reemplazó con una de literatura. De pie fuera del estudio, Jin Chao miró a estos niños menores, que aún no tenían ni siquiera 10 años, leyendo sus libros con serias expresiones. Jin Chao recordó sus días en el estudio del sur cuando era solo un niño. En ese momento, su madre emperatriz todavía estaba viva, y todos los días a esta hora enviaba personas con melones y frutas frescas, no solo para él y su hermano mayor, sino también para Jinju y su hermano mayor. Jinju siempre pensó que las frutas que caían a sus manos eran peores que las de los demás, y como era joven, a menudo quería cambiar con sus hermanos. Y si sus hermanos mayores no querían discutir con él, simplemente harían el intercambio. Pero a Jin Chao no le había gustado su comportamiento, por lo que si Jin Yu iba demasiado lejos con él, Jin Chao lo golpearía con los puños. Más tarde, después de que ascendiera la nueva emperatriz, ya no habían frutas ni melones para comer por la tarde. Desde entonces, no nacieron nuevos príncipes en el palacio durante mucho tiempo. Cuando el príncipe mayor abandonó su hogar para construir su propia residencia, solo quedaban ellos 3 en el estudio,
y todos los días a Jinju se le enviaban pasteles especiales, frutas y melones, pero todos eran únicos, solo para él. Los pensamientos de Jin Chao fueron interrumpidos por el sonido de una joven voz. Tercer hermano. Bajó su cabeza y vio a un pequeño gordo, que solo le llegaba al muslo, tirando de su ropa. Fue Jinji, el séptimo príncipe. Jin Chao se inclinó y le acarició su cabeza y lo llamó Jinji. El pequeño sonrió inmediatamente hasta que sus ojos no pudieron ser vistos. Tercer hermano, todavía puedes reconocerme. No es que no te haya visto en años, ¿cómo podría no reconocerte? Jin Chao no sabía si reír o llorar y lo abrazó. Mocoso, ¿acaso volviste a engordar? Jin Chao recordaba mejor a Jinji porque el niño todavía era bastante regordete, incluso después de crecer un poco. No veía a sus otros hermanos menores a menudo, por lo que si algún otro hermano lo hubiera empujado, solo podría intentar calcular su rango en función de su edad. Tercer hermano. Varios de los otros príncipes en la habitación giraron su cabeza cuando escucharon el ruido y todos se pusieron de pie. Solo estoy pasando para echar un vistazo. Pueden seguir leyendo. Y así Jin Chao les indicó que se sentaran. Tercer hermano. Escuché que has derrotado a 100,000 Xiongwu. Cuando te vi en el año nuevo, quería escuchar consejos sobre cómo pelear, pero te sentaste al frente y yo no podía ir hasta allí. Jinji le dijo con valentía, porque sabía que su hermano lo quería, a pesar de que les había dicho Jin Chao de que podían tomar asiento. Jinji no volvió a sentarse y tiró de Jin Chao para no soltarlo, queriendo que le hablara sobre sus logros en el campo de batalla. Los otros príncipes no dijeron nada en voz alta, pero sus ojos estaban llenos de expectativas. Tercer hermano. ¿Todos los Xiongnu tienen grandes barbas? Tercer hermano. ¿Hay manadas de lobos en el desierto? Tercer hermano. Cuando el emperador Hongzhen entró, vio a Jin Chao rodeado de varios de sus hermanos imperiales menores, y Jin Chao tenía una rara expresión de impotencia en su rostro, mientras que la propia cara del emperador no pudo evitar calmarse un poco frente a la situación. Respondiendo a la madre emperatriz, si Wang Ye acepta o no concubinas es su decisión. Esta persona no tiene ningún derecho de opinar al respecto. Mu Hanshan inclinó su cabeza cortésmente. Solo respondió a las palabras cada vez más cortantes de la emperatriz con un tono suave en su voz, sin decir una sola cosa innecesaria. Eres mayor que Wang Ye, ¿no puedes aconsejarle? Puedes ver por ti mismo que está a punto de ir a la guerra y todavía no tiene un hijo y ni siquiera una hija. ¿No significa esto que un príncipe de tan alto rango como él no tendrá ningún sucesor al que le podría heredar su título? En cualquier caso, ¿no era usted un candidato exitoso en el examen imperial provincial? ¿Cómo es que no entiendes este tipo de cosas? La emperatriz empezó a intentar distraer su mente, moviendo a las hojas de té en su taza. Que Jin Chao dijera que solo le gustaban los hombres, ¿significaba esto que todas las concubinas en la residencia de Chen Wang antes eran solo decoración? El emperador había dicho en el estudio imperial hoy que haría que Jin Chao aceptara a su sobrina como segunda esposa, pero Jin Chao afirmó que no le gustaban las mujeres. Esto fue claramente una descarada bofetada en su cara. ¿Cuál es esta actitud de, si quiere puede casarse? ¿Qué es esto de no tener un heredero? No digas estas palabras a la víspera de su partida. Mu Hanshan había estado lidiando con esto pacientemente, pero sus manos se cerraron lentamente en puños escondidos al interior de las mangas cuando escuchó esto y le contestó:
Wang Ye está exento de las reglas de sucesión. Incluso si tiene un hijo de una segunda esposa, ese niño solo puede tener algún título de general. La emperatriz golpeó su taza sobre la pequeña mesa. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Estás culpando por esto al Palacio Imperial y a su Majestad? Al escuchar esto, todas las sirvientas a su alrededor se arrodillaron una tras otra. Esta persona no se atreve. Mu Hanshan se levantó rápidamente y se arrodilló en el suelo. ¿Sigues diciendo que no te atreves? Como Wang Fei de la familia imperial, rechazas a las concubinas y codicias egoístamente el favor del príncipe solo para ti. Ahora ni siquiera dejarás que el príncipe tenga herederos. Realmente eres tan atrevido. Las palabras de la emperatriz fueron agresivas, y cada una de ellas era una puñalada en el corazón. Mu Hanshan simplemente permaneció en silencio. En esta situación, la furia de la emperatriz claramente provenía de su humillación. Cuanto más dijera, más defectos trataría de encontrar en él. Después de eso, la emperatriz tomó un pañuelo que le entregó una doncella de palacio y limpió el té que le había salpicado en sus manos. Luego le lanzó una mirada al arrodillado Mu Hanshan y suspiró suavemente. El Palacio Imperial no quiere ponerte las cosas difíciles, pero como te has casado con un miembro de la familia real, debes considerar el bien de todos. Por eso, ve y arrodíllate en la terraza de Jade, y cuando hayas reflexionado y comprendido la gravedad de los hechos, puede que te permita levantarte. Al escuchar estas palabras, Mu Hanshan no pudo evitar reírse amargamente para sí mismo. ¿Debía de reflexionar hasta comprender la gravedad de los hechos? La emperatriz ni siquiera le había dicho de qué debería reflexionar. Así que, ¿podría acaso dejar más en claro su propósito? La terraza de Jade era un terreno plano sobre los escalones de Jade frente al palacio. El mármol blanco había estado expuesto al sol abrasador durante varias horas y por mucho tiempo se había vuelto tan caliente como unos encendidos carbones. Mu Hanshan levantó con gracia y facilidad el dobladillo de su túnica y se arrodilló en el centro de una losa de piedra. Era una tarde en pleno verano, cuando el sol estaba en su punto más fuerte, y el calor que golpeaba su piel desnuda provocaría que ésta, tarde o temprano, le comenzara a arder. La emperatriz hizo que todos los sirvientes del palacio se levantaran. Luego tomó otra taza de té recién preparado y se lo bebió tranquilamente, dejando al solitario Wang Fei arrodillarse y recibir su castigo, aunque ella en realidad simplemente quería ver si es que lo que Chen Wang y Chen Wanfei compartían podía ser un amor más fuerte que el oro. Miao Xi estaba detrás de una fila de sirvientas del palacio, preocupada, pero incapaz de encontrar la oportunidad de irse. El sudor corría por los contornos del hermoso rostro de Mu Hanshan hasta su elegante barbilla y goteaba sobre su elegante ropa púrpura de corte. Bajó sus ojos y sin llamar la atención volvió a meter las manos en los interiores de sus mangas. El sol estaba en el sur y solo su espalda estaba expuesta a él, por lo que era poco probable que llegara tan lejos como para quemarse por él. ¡Qué cruel! Sin embargo, que los elegantes uniformes de la corte tuvieran más de una capa y ya estuvieran empapados de sudor. El calor que irradiaban las losas de piedra hirviendo se filtró en su cuerpo poco a poco. Mu Hanshan reflexionó sobre el propósito de la pequeña táctica de la emperatriz en ese momento, para conseguir distraerse y reducir la sensación de dolor de su cuerpo. Hoy, Jin Chao se había negado directamente a tener una segunda esposa. El emperador no lo había obligado a hacer nada, y la emperatriz
sintió que había perdido la cara ante esto. Con este acto, quería dejar en claro a los demás que, en el harén imperial y en el patio interior, tenían tanto el emperador como la emperatriz la última palabra, y también fue una forma de arremeter contra Jin Zhao por decir tantas tonterías. Después de que la emperatriz bebiera su segunda taza de té, no pudo evitar levantarse para ir al baño. El sudor se adhirió a las largas y delicadas pestañas de Mu Hanshan, y la escena frente a él de repente se distorsionó en ondas de colores. A pesar de su sufrimiento, felizmente se dio cuenta de que quizás la emperatriz solo quería vengarse, y no sabía cómo resolver esta situación ella misma. Qué lástima para ella, que él fuera un hombre, y que no fuera como esas concubinas imperiales tan débiles y con falta de vitalidad. Calculó que incluso si se arrodillaba bajo el sol hasta el anochecer, la emperatriz aún así estaría insatisfecha con el resultado. Quizás Jun Xin debería fingir que se desmayaba y ayudarla a encontrar una salida frente a esta situación. Miao Xi aprovechó una oportunidad para irse con la sirvienta que fue a cambiar el té en la sala de agua y se retiró, en dirección al pasillo. Miao Xi rápidamente se agachó hacia un lado. Esperó hasta que nadie le prestó atención para poder salir corriendo rápidamente. Había caminado por los pasillos del palacio desde que era solo una niña y lo conocía como la palma de su mano. Sin embargo, el camino hacia la sala de estudio sur hoy parecía interminable. Miao Xi estaba tan ansiosa y su frente estaba muy llena de sudor, pero no se atrevió a correr demasiado rápido, por temor a parecer sospechosa frente a los guardias. Un hombre siempre tan modesto y gentil como el Jade, a quien Wang Ye no podía soportar decirle ni una sola palabra dura, ahora estaba siendo obligado a arrodillarse sobre una losa de piedra bajo el sol abrasador. Cuando Wang Ye se enterara, ¿no le dolería su corazón hasta la muerte? Este príncipe siempre ha querido de todo corazón ayudar a su padre imperial a mantener la paz en todo el país. Pero en cuanto a darte herederos y nietos, creo que para eso tengo a mis 2 hermanos imperiales. Sin mencionar que el 4º hermano imperial se casará oficialmente el próximo mes. Jin Zhao vio que su padre imperial hoy estaba de buen humor. Sin embargo, al recordar que Jun Xin todavía estaba en el palacio Fenji, puso una cara leal y sincera. Este príncipe y Wang Fei ni siquiera han estado casados durante 4 meses, pero aún así este príncipe ahora realmente lo ama mucho, y honestamente no quiero aceptar nuevas esposas. El tercer hijo, que solo sabía cómo llevar a los soldados a la batalla animosamente, ahora había probado inesperadamente que era el tener un amor apasionado. Y el emperador Hongzhen no pudo evitar reírse cuando lo escuchó. Ja, ja, ja. Wang Ye, Wang Ye. Miao Xi entró torpemente y el guardia la detuvo frente a la puerta del estudio. Jin Zhao y el emperador Hongzhen se giraron para mirarla. Miao Xi, cuando Jin Zhao vio su expresión, supo que algo malo le había sucedido a Jun Xin, y el rostro de Wang Ye se oscureció rápidamente. ¿Qué pasó? El emperador Hongzhen frunció su ceño e indicó a la guardia imperial que la dejara pasar. Cuando Miao Xi vio al emperador Hongzhen, se dejó caer de rodillas y se inclinó ante él. Esta sirvienta se inclina ante el emperador y luego gritó: esta sirvienta le ruega al emperador que ayude a Wang Fei. Wang Fei ha sido castigado con tener que arrodillarse frente al palacio Fenji y ya se ha arrodillado bajo el ardiente sol durante 2 horas. Emperatriz, esta doncella de la residencia de Chen Wang se ha ido, le susurró Duo Lu en el oído a la emperatriz después de mirar a su alrededor.
Este sirviente también acaba de enterarse de que Chen Wang ha entrado en el palacio y está en el estudio del sur. La emperatriz se burló. No importa. Este palacio imperial quiere ver cuán capaz es este Chen Wang. Mu Hanshan estaba arrodillado no muy lejos y, naturalmente, podía escuchar claramente las palabras de la emperatriz y no pudo evitar preocuparse. Si Jin Zhao se entrometiera imprudentemente en el palacio Fenji, ese sería definitivamente un serio crimen. Estos sirvientes saludan al emperador y desean que tenga 10.000 años más de vida. De repente, los guardias imperiales y las doncellas, bajo los escalones de jade, se arrodillaron ante él y gritaron: ¡Que vive el emperador! Cuando la emperatriz escuchó esto, su mano comenzó a temblar y su taza de té de jade verde de repente cayó al suelo con un agudo y claro sonido. ¡Yunqing! Jin Zhao se disculpó ante su padre y corrió hacia los escalones de jade rápidamente. Con la mirada hacia el suelo durante todo ese tiempo, los labios de Mu Hanshan se curvaron suavemente en una fría sonrisa cuando escuchó la voz de su esposo, puesto a que también había venido el emperador. Tal como lo decía un refrán, no empieces nada si no lo vas a terminar hasta el final. Yunqing podría aprovechar esta oportunidad para hacer estallar esta situación, por lo que, sabiendo esto, levantó su cabeza lentamente y miró al Jin Zhao que se acercaba a él, y le susurró suavemente con una ronca voz: «Wang Ye», para luego simplemente cerrar sus ojos y comenzar a caer hacia atrás. Fin del capítulo 38. Suscríbete, dale like y comparte.